María Hernández observó desde la ventana de su cocina en Polanco, mientras la lluvia de octubre golpeaba los cristales de su casa. A sus 42 años, había construido una vida que parecía perfecta desde afuera, una hermosa residencia con jardín, un matrimonio de 18 años con Fernando y una posición respetable en la sociedad mexicana. Pero esa tarde de jueves, mientras preparaba café, notó algo extraño. El jacuzzi del patio trasero tenía las luces encendidas. Fernando había salido temprano esa mañana diciendo que tenía reuniones hasta tarde, como siempre últimamente. Sus sospechas, que había estado ignorando durante meses, comenzaron a solidificarse como el café en su taza. Se acercó a la ventana trasera y lo que vio la dejó helada. Una mujer joven de no más de 25 años se relajaba en su jacuzzi como si fuera su propia casa. Tenía el cabello largo y oscuro flotando en el agua burbujeante y llevaba puesto un bikini rojo que María nunca había visto. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante meses había notado los cambios en Fernando, las llamadas susurradas, las excusas cada vez más elaboradas, la distancia creciente entre ellos, pero verlo materializado de esta forma tan descarada en su propio hogar era devastador. La mujer parecía completamente cómoda, como si hubiera estado allí muchas veces antes. Tomaba vino de una copa que María reconoció como parte de su vajilla de cristal de Waterford, un regalo de bodas. La imagen la llenó de una furia que no había sentido jamás. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y comenzó a grabar. Necesitaba evidencia, aunque parte de ella deseara que esto fuera solo una pesadilla de la que pudiera despertar. La mujer se movía con naturalidad, claramente acostumbrada a este ritual. María se retiró de la ventana cuando escuchó el sonido familiar del BMW de Fernando entrando al garaje. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Fernando entró por la puerta principal con su sonrisa habitual, la misma que había conquistado su corazón 2 décadas atrás en la Universidad Iberoamericana. Alto, de cabello plateado y ojos verdes, aún conservaba el encanto que la había enamorado. Pero ahora, esa sonrisa le parecía una máscara cruel. «Hola, amor», le dijo besándola en la mejilla como siempre. «¿Cómo estuvo tu día?» María lo observó detenidamente, buscando signos de nerviosismo. Fernando parecía completamente tranquilo, como si no tuviera a su amante relajándose en el patio trasero de su casa matrimonial. «Tranquilo», respondió ella, su voz sonando más estable de lo que se sentía. «¿Y el tuyo? ¿Muchas reuniones?» «Las de siempre. Ya sabes cómo es el negocio de bienes raíces». Fernando aflojó su corbata y se dirigió hacia la cocina. «¿Qué hay para cenar?» La naturalidad con la que mentía la asombró. Durante 18 años había confiado ciegamente en él. ¿Cuántas veces había usado esa misma excusa mientras traía a esa mujer a su casa? «Pedí comida china», mintió María. «Llegará en 1 hora». «Perfecto». Eso le daría tiempo para ver cómo se desarrollaba esta situación surrealista. Fernando asintió y se dirigió hacia su estudio como era su rutina. María notó que no mencionaba ir al jacuzzi, algo que solía hacer los jueves por la noche. Desde la ventana de la sala pudo ver que la mujer seguía allí, ahora con una toalla blanca envuelta alrededor del cuerpo. Era hermosa, no podía negarlo. Tenía la piel bronceada y una figura que hablaba de horas en el gimnasio. Era todo lo opuesto a María, joven donde ella mostraba las marcas del tiempo, despreocupada donde ella cargaba las responsabilidades de mantener un hogar. La mujer revisó su teléfono y sonrió. María sintió una punzada de celos tan intensa que la sorprendió. No solo había perdido a su esposo, había sido reemplazada por una versión más joven y aparentemente más emocionante de sí misma. Cuando Fernando salió de su estudio 30 minutos después, parecía ligeramente agitado. «Amor, acabo de recordar que tengo que revisar algo en el jardín», dijo, intentando sonar casual. El jardinero mencionó un problema con el sistema de riego. Mentira tras mentira. María asintió con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. Esa noche, después de que Fernando se durmiera, María se quedó despierta planeando. La traición no era solo el adulterio, era la humillación de que usara su propia casa, su santuario, para sus encuentros. El jacuzzi había sido su refugio después de días estresantes, el lugar donde se relajaba con una copa de vino y música suave. Durante los siguientes días, María observó desde las sombras.
La rutina era siempre la misma. Fernando salía temprano. Regresaba a mediodía con alguna excusa sobre revisar documentos en casa y la mujer aparecía como por arte de magia en el jacuzzi. Se habían vuelto descuidados, demasiado confiados. María descubrió que la mujer se llamaba Sofía Mendoza, de 24 años. Trabajaba como instructora de yoga en un estudio exclusivo de la Condesa. Era exactamente el tipo de mujer que atraería a Fernando. Joven, libre de las responsabilidades que María cargaba y lo suficientemente ingenua como para creer que él dejaría a su esposa. El jueves de la segunda semana, María tomó una decisión. Si Fernando quería jugar en su territorio, ella establecería las reglas del juego. Fue a una tienda especializada en productos de piscina en la Roma Norte. El vendedor, un hombre mayor de bigote gris, le explicó las propiedades de diferentes productos químicos. ¿Busca algo para limpiar profundamente el jacuzzi, señora? Exactamente, respondió María. Necesito algo memorable. Compró un tinte especial para agua, completamente seguro para la piel, pero que cambiaría el color del agua a un verde brillante que tardaría horas en desaparecer. También adquirió un producto que haría que el agua produjera más espuma de lo normal, creando un efecto dramático, pero inofensivo. Esa noche, mientras Fernando dormía profundamente, María salió al patio. La Ciudad de México dormía bajo un cielo estrellado, y el aire fresco de octubre le daba valor para lo que estaba a punto de hacer. Vertió cuidadosamente los productos en el jacuzzi, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. El agua se vería normal hasta que alguien la agitara o aumentara la temperatura. Entonces la química haría su magia. Regresó a la cama con el corazón acelerado, pero una sonrisa en los labios. Por primera vez en meses, se sintió en control de su propia vida. El jueves siguiente, llegó con un calor inusual para octubre. María había pasado la mañana en su trabajo como curadora de arte en el Museo de Arte Moderno, intentando concentrarse en la nueva exposición de artistas mexicanos contemporáneos. Pero su mente estaba en casa, esperando el momento de la verdad. A las 2 de la tarde fingió sentirse enferma y pidió permiso para irse temprano. El tráfico de Chapultepec a Polanco nunca había parecido tan lento. Cuando finalmente llegó a su casa, el BMW de Fernando ya estaba en el garaje. Se escondió en el estudio del segundo piso, desde donde tenía una vista perfecta del patio trasero. Como un reloj suizo, Sofía apareció a las 3 en punto, caminando por el jardín como si fuera la dueña del lugar. María observó mientras la joven se desvestía y se metía al jacuzzi. Al principio, todo parecía normal. Sofía se recostó, cerró los ojos y suspiró con satisfacción. Pero cuando alcanzó los controles para aumentar la temperatura y activar los jets, comenzó el espectáculo. El agua empezó a cambiar de color gradualmente, de transparente a un verde neón brillante. Sofía abrió los ojos y gritó, intentando salir rápidamente del agua, pero los jets habían creado tanta espuma que parecía estar en medio de un mar de burbujas verdes. ¡Fernando! ¡Fernando!, gritó, resbalando en el borde del jacuzzi. Sus gritos resonaron por todo el vecindario. Fernando salió corriendo de la casa, con los ojos como platos al ver el caos en su patio trasero. Sofía estaba completamente cubierta de espuma verde. Parecía una sirena de pesadilla. ¿Qué pasó?, gritó Fernando intentando ayudarla a salir. No sé, el agua se volvió loca. Sofía temblaba, no solo del frío, sino del shock. María tuvo que morderse el labio para no reírse. La imagen era aún más perfecta de lo que había imaginado. Sofía parecía un duende del bosque, y Fernando estaba empapado intentando limpiar la espuma que se pegaba a todo lo que tocaba. Debe ser un problema químico, dijo Fernando, claramente entrando en pánico. Vamos adentro, te ayudo a ducharte. Pero Sofía estaba demasiado alterada. No, Fernando, algo está muy mal aquí. Nunca había pasado esto antes. La paranoia comenzó a apoderarse de ella, y María supo que su plan había funcionado mejor de lo esperado. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y satisfacción silenciosa para María. Fernando había estado nervioso y distante, claramente preocupado por el incidente del jacuzzi. Había contratado a una empresa de mantenimiento que había drenado y limpiado completamente el sistema, pero no encontraron nada anormal. Debe haber sido una reacción química extraña, le explicó a María esa noche durante la cena. Los técnicos dijeron
que a veces pasa cuando se mezclan productos de limpieza con los químicos normales. María asintió comprensivamente, interpretando el papel de la esposa inocente a la perfección. ¡Qué extraño! Menos mal que no estaba yo ahí. Me hubiera dado un susto terrible. Fernando la miró de manera extraña, como si por primera vez en meses realmente la estuviera viendo. Sí, menos mal. Pero Sofía no había regresado. María había logrado crear suficiente paranoia en la joven como para hacer que reconsiderara usar el jacuzzi como su lugar de relajación personal. Sin embargo, esto solo resolvía parte del problema. Fernando seguía teniendo una amante y María seguía viviendo una mentira. El viernes por la noche, mientras María fingía leer en la sala, Fernando recibió una llamada. Habló en voz baja, pero ella pudo escuchar fragmentos de la conversación. No creo que sea seguro volver allí. Algo raro está pasando. Mi casa no. Por favor, entiende. Cuando colgó, Fernando parecía frustrado. Se sirvió un whisky doble, algo que solo hacía cuando estaba muy estresado. ¿Todo bien?, preguntó María, mirándolo por encima de su revista. Problemas del trabajo, mintió él, pero su voz sonaba forzada. Esa noche María escuchó a Fernando levantarse a las 3 de la mañana. Desde su cama, lo oyó caminar por la casa, revisar las cerraduras, mirar por las ventanas. Su pequeña travesura había sembrado una semilla de paranoia que estaba creciendo más de lo que había anticipado. El sábado, Fernando propuso algo que no habían hecho en años: salir juntos. ¿Qué te parece si vamos a cenar a ese restaurante italiano en la zona rosa que te gusta tanto?, sugirió durante el desayuno. María lo miró sorprendida. ¿En serio? ¿No tienes trabajo? El trabajo puede esperar. Creo que hemos estado distantes últimamente. Necesitamos reconectarnos. Por primera vez en meses, Fernando parecía estar realmente presente, mirándola como solía hacerlo antes. María sintió una mezcla confusa de esperanza y amargura. La cena en Augusto Bistrot fue surreal. Fernando se comportaba como el hombre del que María se había enamorado, atento, chistoso, interesado en lo que ella tenía que decir. Habló de su trabajo en el museo, de la exposición que estaba organizando, de sus sueños de viajar a Italia para estudiar arte renacentista. ¿Sabes?, dijo Fernando mientras compartían tiramisú. A veces siento que nos hemos perdido, como si fuéramos compañeros de cuarto en lugar de esposos. María casi se ahogó con el vino. La ironía era demasiado amarga. ¿Tú crees? He estado pensando mucho últimamente, sobre nosotros, sobre lo que realmente importa. Fernando tomó su mano a través de la mesa. Quiero que funcionemos, María. Quiero recuperar lo que teníamos. Parte de ella quería creerle. Parte de ella quería olvidar todo lo que había descubierto e intentar reconstruir su matrimonio. Pero la imagen de Sofía en su jacuzzi estaba grabada en su memoria como una cicatriz. Fernando, dijo suavemente, ¿hay algo que quieras decirme? ¿Algo de lo que necesitemos hablar? Él vio vacilar por un momento, y María pensó que finalmente confesaría, pero el momento pasó. Solo que te amo, dijo él, y que he sido un idiota por darte por sentada. Cuando regresaron a casa, Fernando fue directo al jacuzzi. Vamos a probarlo, dijo. Los técnicos aseguraron que estaba perfectamente limpio. María sintió un momento de pánico. ¿Y si quedaban residuos de los químicos? Pero no podía negarse sin levantar sospechas. Se metieron al agua tibia bajo las estrellas de octubre. Fernando la atrajo hacia él, y por un momento todo se sintió como antes. Pero cuando cerró los ojos, María vio a Sofía en el mismo lugar, en la misma posición. Fernando, susurró, necesito saber la verdad. Él se tensó. ¿Qué verdad? Sobre Sofía Mendoza. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila. Fernando se apartó bruscamente, su rostro perdiendo todo color bajo la luz de la luna. ¿Cómo? Los vi, dijo María simplemente. A ambos, aquí en nuestro jacuzzi. Fernando salió del agua y se envolvió en una toalla, sus manos temblando. La máscara finalmente había caído. Fernando se sentó en el borde del jacuzzi, con la cabeza entre las manos. El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta, roto solo por el sonido de los jets del agua y el tráfico lejano de Polanco. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. 2 semanas, respondió María, manteniéndose en el agua. De alguna manera, se sentía más fuerte allí,
en el lugar donde había recuperado su poder. Fernando levantó la vista hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y dolor. María, yo... ¿Cuánto tiempo, Fernando? ¿Cuánto tiempo has estado trayéndola aquí? 6 meses, admitió. Empezó cuando tú estabas en esa conferencia de arte en Guadalajara. Yo estaba solo, me sentía vacío. Ella estaba en el café cerca de mi oficina, comenzamos a hablar. ¿Y decidiste que nuestro hogar era el lugar perfecto para tu aventura? No fue planeado. Al principio nos veíamos en hoteles, pero ella dijo que se sentía como una prostituta. Quería algo más íntimo. La palabra íntimo golpeó a María como una bofetada. Íntimo, en la cama donde dormimos juntos, en el jacuzzi donde celebramos nuestro 10º aniversario. Fernando cerró los ojos. Nunca en nuestra cama, nunca. Solo aquí afuera, a veces en el estudio de huéspedes. Como si eso hiciera la traición menos dolorosa. María sintió que la furia que había estado controlando durante semanas finalmente se liberaba. ¿Sabes lo que se sintió verla usar mi casa como si fuera suya? Verla beber en mis copas, relajarse en mi jacuzzi como si yo no existiera. Lo siento, Fernando comenzó a llorar. Lo siento tanto, María. Nunca quise lastimarte así. Pero lo hiciste. Durante meses me hiciste sentir como si fuera invisible, como si nuestra vida juntos no significara nada. Significa todo, protestó él. Tú significas todo para mí. Sofía, ella es una distracción, un error terrible que no sé cómo detener. ¿No sabes cómo detener? María se levantó del agua, sintiendo que su propia dignidad regresaba. Es simple, Fernando. Eliges, ella o yo. Te elijo a ti. Siempre te elegirá a ti. Pero las palabras sonaron huecas después de meses de mentiras. María se envolvió en su bata y se dirigió hacia la casa. Duermo en el cuarto de huéspedes esta noche, dijo sin voltear. Mañana hablamos sobre qué viene después. María pasó la noche despierta en el cuarto de huéspedes, el mismo donde Fernando había llevado a Sofía. La ironía no se le escapó. Mientras miraba el techo, repasó 18 años de matrimonio, buscando señales que había ignorado, momentos que debió haber cuestionado. No había sido solo estos últimos 6 meses. Había habido una distancia creciente durante años, pequeñas mentiras, excusas que había aceptado porque confiar era más fácil que enfrentar la verdad. A las 6 de la mañana, escuchó a Fernando levantarse. Sus pasos se detuvieron frente a su puerta, pero no tocó. 1 hora después oyó su auto salir del garaje. María se levantó y se dirigió al estudio de Fernando. Si iba a tomar una decisión sobre su futuro, necesitaba toda la información. En el cajón inferior de su escritorio, encontró lo que buscaba: estados de cuenta de tarjetas de crédito que ella nunca había visto. Los números contaban una historia devastadora. Cenas en restaurantes caros donde ella nunca había estado, hoteles de lujo durante días que él supuestamente estaba en reuniones de trabajo, joyas de Cartier que nunca había recibido, viajes a Cancún y Puerto Vallarta que él había descrito como conferencias de negocios aburridas. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No era solo una aventura impulsiva, era una relación completa, financiada con el dinero que debería haber sido para su futuro juntos. Cuando Fernando regresó al mediodía, encontró a María sentada en la sala, con los estados de cuenta esparcidos en la mesa de centro. «María, ¿puedo explicar?» «No», lo interrumpió ella. «Ya no más explicaciones, ya no más mentiras». Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín, al jacuzzi donde todo había comenzado a develarse. «Ayer por la noche me preguntaste qué significaba para ti. Hoy te hago la misma pregunta. ¿Qué significo yo para ti?» Fernando se acercó cautelosamente. «Eres mi esposa, mi compañera, la mujer que amo. Pero, ¿pero qué? Tiene que haber un pero, porque la gente que ama no hace lo que tú hiciste». Fernando se quedó en silencio, y en ese silencio María encontró su respuesta. «Quiero que te vayas», dijo tranquilamente. «Esta noche puedes quedarte en un hotel mientras decides qué hacer con tu vida». «María, no, podemos arreglar esto. Puedo cambiar, tal vez puedas, pero ya no confío en ti para averiguarlo estando aquí». «¿Y nosotros? ¿18 años no significan nada?» María se volteó para mirarlo, y Fernando vio en sus ojos una resolución que no había estado allí antes. Significaron todo, por eso duele tanto. 3 meses después, María estaba en su oficina del museo.
trabajando en los detalles finales de la exposición Renacimiento del Alma, Arte Mexicano Contemporáneo. La ironía del título no se le escapaba. Ella también estaba experimentando su propio renacimiento. Fernando había llamado varias veces, enviado flores, incluso aparecido en su trabajo rogando por otra oportunidad. Pero María había mantenido su posición. Había comenzado los trámites de divorcio con la mejor abogada matrimonial de la ciudad, recomendada por su hermana. El proceso había sido más liberador de lo que esperaba. Sin Fernando, había redescubierto partes de sí misma que había perdido en los años de matrimonio. Había retomado su pintura, una pasión que había abandonado por falta de tiempo. Las paredes de su casa ahora mostraban sus propias obras en lugar de solo piezas que había curado para otros. El jacuzzi había sido vaciado y cubierto, no porque le trajera malos recuerdos, sino porque había decidido convertir ese espacio en un jardín de esculturas. Había contratado a un joven artista para crear una pieza central, una figura femenina emergiendo del agua, simbolizando el renacimiento. Su teléfono sonó. Era su hermana Carmen. «¿Cómo va todo, hermana?» «Bien», respondió María, y por primera vez en años, realmente lo decía en serio. «Mejor que bien». «Ah, Fernando, sigue con Sofía, según escuché. Alquilaron un departamento en La Condesa. ¿Te duele?» María consideró la pregunta. «Al principio sí, pero ahora es como si hubieran liberado de la responsabilidad de fingir que éramos felices. Sabes que hiciste lo correcto, ¿verdad?» «Lo sé». Me devolvió a mí misma. Esa tarde, mientras cerraba el museo, María se encontró con Antonio Ruiz, un profesor de arte de la UNAM que había sido su guía durante la curaduría de la exposición. Era un hombre gentil de su edad, divorciado también, que había mostrado interés en ella más allá de lo profesional. «¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?», preguntó él mientras caminaban hacia el estacionamiento. «Hay un lugar nuevo en Coyoacán que me gustaría que conocieras». María sonrió. Hacía mucho tiempo que no sentía mariposas en el estómago. «Me encantaría», respondió. Mientras manejaba a casa para cambiarse, María pasó por Polanco, por la calle donde había compartido 18 años con Fernando, pero ya no sentía nostalgia o dolor, sentía gratitud. Gratitud porque la traición la había forzado a encontrar su propia fuerza. Gratitud porque el dolor la había llevado a valorar su propia compañía. Gratitud porque a los 42 años había aprendido que nunca era demasiado tarde para comenzar de nuevo. En su casa, mientras se preparaba para la cena con Antonio, María miró por la ventana hacia el jardín de esculturas que estaba tomando forma. La figura de bronce parecía bailar bajo la luz del atardecer mexicano. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Fernando. «Te extraño, ¿podemos hablar?» María leyó el mensaje, respiró profundo y lo borró sin responder. Algunas conversaciones pertenecían al pasado y ella había decidido vivir en el presente. Esa noche, durante la cena en Coyoacán, mientras Antonio le contaba sobre su investigación de muralistas mexicanos, María se dio cuenta de que estaba genuinamente interesada en lo que otra persona tenía que decir. Era una sensación que había olvidado. «¿En qué piensas?», preguntó Antonio notando su sonrisa. «En segundas oportunidades», respondió ella, «en que a veces lo que parece el final es realmente el comienzo». Bajo las luces suaves del restaurante, María Hernández brindó por su futuro. Un futuro que, por primera vez en años, era completamente suyo.